Bienvenidos docentes e investigadores de las diversas unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional, así como a otras sedes que nos siguen por el sistema de videoconferencia e internet. Damos la más cordial de las bienvenidas, en este caso a San Luis Potosí y a la Universidad de Buenos Aires. Contamos con la grata presencia de la doctora Liliana Suárez Telles, a quien le agradecemos que haya aceptado venir en esta ocasión, y la presencia de la maestra María Virgen García Rangel, profesora investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Antes de darle la palabra a la doctora Liliana para que inicie formalmente el ciclo del seminario, me permito hacerles unas pequeñas observaciones con respecto a este nuevo ciclo. Este ciclo que está destinado a la generación, construcción y puesta en marcha de materiales curriculares o paquetes didácticos, que muestren una serie de oportunidades para que los docentes puedan concretar el currículum que se propone en la institución desde un salón de clases o desde el laboratorio. ¿Es difícil? No, siento yo que no. Los docentes participantes del seminario se caracterizan precisamente por ser unos profesores innovadores en su práctica docente, saben hacer uso de los resultados de la investigación, pero sobre todo son personas emprendedoras. También se me olvidó mencionar, tenemos una nueva sede que se conectará por el sistema de videoconferencias, que es el Centro de Educación Continua Campeche, a quien también le damos la más cordial de las bienvenidas. Sin lugar a dudas, la experiencia docente es rescatable, no la podemos menospreciar, no podemos desandar el camino que tenemos aprovechado a partir de 3 ciclos anteriores, y queremos mejorar la calidad académica desde los salones de clase. Bien, a continuación, doctora Liliana, le agradecemos su colaboración y apoyo y le cedemos la palabra. Gracias, Víctor Hugo. El proyecto de los seminarios Repensar tiene como propósito vincular la investigación educativa con la docencia, a través de un diálogo entre sus protagonistas, los profesores y los investigadores, a través de los medios de comunicación. Este diálogo comienza desde la lectura de los materiales de referencia, porque los artículos y las tesis son la manera en cómo los investigadores difunden el conocimiento generado. Pero en la videoconferencia es donde se concreta este diálogo, donde ustedes, profesores, tendrán la oportunidad de hacer preguntas a los autores vivos de las investigaciones. Pero más allá del documento de referencia y de la videoconferencia, tendremos un diálogo más profundo y más pausado en los foros de discusión. Los invito a participar en todo este diálogo. Los principales destinatarios de este proyecto son los profesores de nivel medio superior, superior y posgrado del Instituto Politécnico Nacional, pero también aquellos profesores interesados de otras instituciones educativas del país y del extranjero, como ya nos menciona Víctor Hugo, que se han incorporado a este cuarto ciclo. El propósito de vincular este seminario Repensar la Bioquímica al proyecto multidisciplinario que yo dirijo es que este proyecto, que lleva por nombre la innovación educativa en el currículo potencialmente aplicado para matemáticas, física, cultura financiera, bioquímica y comunicación, es precisamente que el resultado de las investigaciones que abordaremos en el seminario sean aprovechadas para diseñar materiales y estrategias que ayuden a los docentes a elevar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Quiero felicitar a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas por coordinar este seminario, porque esta escuela se ha visto presente en la investigación básica en el área de médico-biológicas, pero con este seminario también contribuye a la difusión de la didáctica en general y de las didácticas específicas. Y prueba de ello es la gran variedad de temas que nos ofrece este cuarto ciclo, que comienzan con secuencias didácticas en ambientes virtuales, pero pasa también por la revisión de objetos de aprendizaje y otros temas de interés general, pero también específico para el área de la biología, la química y por supuesto la bioquímica. Este proyecto de los seminarios Repensar
se realiza gracias al apoyo de los promotores, como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, a cada una de las instituciones que participan, pero también a otras instancias del mismo instituto, como la Dirección de Cómputo y Comunicaciones, la Unidad Politécnica para la Educación Virtual y la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa. A todos ellos muchas gracias, y con la alegría de un nuevo inicio vamos a comenzar con esta sesión el cuarto ciclo del seminario Repensar la Bioquímica. Bienvenidos todos. Gracias Liliana por estar en este foro y gracias por este inicio de ciclo en tu compañía. Y vamos a tener a continuación una breve semblanza de nuestra invitada, la maestra Rocío Esparza. Por el momento pasaremos a la videosemblanza y después iniciaremos con la dinámica del seminario. Bienvenidos. Las tecnologías de la comunicación y de información adquieren nuevos papeles en una sociedad donde lo digital permea muchas de las prácticas sociales, culturales, laborales y hasta personales. A través de toda esta información, accedemos a experiencias que dan sentido y utilidad a lo que conocemos y nos permite aplicarlo en nuestra vida cotidiana, en el trabajo y en la escuela. Con la Internet, los dispositivos móviles y otras tecnologías podemos almacenar, organizar, distribuir y transformar el cúmulo de información. En el ámbito educativo, alumnos y profesores enfrentan un mundo donde las fuentes, medios y herramientas de información se multiplican y en el que el conocimiento crece a un ritmo acelerado en todos los campos del saber humano. Vivimos en entornos en los que es fácil y rápido enviar y recibir datos, independientemente del sitio donde nos encontremos. Con este ritmo acelerado, alumnos y profesores necesitan desarrollar habilidades y dominar herramientas para buscar, seleccionar y compartir información y conocimiento. Para los espacios universitarios, esta expansión de las tecnologías y la información conlleva verdaderos retos en términos de propuestas curriculares y didácticas innovadoras. Si pensamos que los alumnos de hoy serán los profesionistas del mañana, se vislumbra que no solamente se trata de formar más y mejores profesionales en sus áreas de especialidad, también se necesita que estos egresados sean aptos para el manejo eficiente de la información y que logren transformarla en verdadero conocimiento. La alianza de la educación superior con las TIC debe propiciar el diseño y uso de ambientes de aprendizaje enriquecidos. Estos ambientes desencadenan nuevas formas de interacción entre alumnos y profesores, diversas formas de uso de los medios y de la información y la posibilidad de intercambiar conocimientos que son la base de una educación constructiva, contextualizada, colaborativa, dialogante y reflexiva. Así lo plantea Rocío Esparza en diferentes contribuciones académicas en torno a las modalidades a distancia y el uso de las tecnologías en la educación presencial. Pone de relieve la importancia de promover acciones en el corto plazo a fin de que los profesores desarrollen las habilidades informáticas y digitales que coadyuven a lograr la calidad y pertinencia de la educación media superior y la educación superior en el país. Responsable del Departamento de Investigación e Innovación en la Unidad Politécnica para la Educación Virtual, Rocío Esparza es máster en Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a Distancia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, así como asesora certificada del Programa Nacional de Formación de Profesores Didáctica de los Medios de Comunicación de la Secretaría de Educación Pública. Colaboró para la SEP en proyectos de educación media superior a distancia, ENSAD, SEC 21, Secundaria a Distancia para Adultos, SEA, y la actualización de los contenidos de Telesecundaria 1994. En la Dirección General de Televisión Educativa, instrumentó guías de lectura audiovisual, publicadas por el ILCE EduSat y conformó el proyecto Didáctica. Ha trabajado en el diseño de cursos de capacitación en el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa y en la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos y también para la NUYES. Con la creación de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual, se desempeñó de 2007 al 2012
como subdirectora de Diseños y Desarrollo y formuló el modelo pedagógico del Polivirtual y el programa de formación de profesores. Desde 2010 forma parte del comité editorial de la revista mexicana del Bachillerato a Distancia. Rocío Esparza es autora del texto El Bachillerato en México, reflexiones en torno a las modalidades a distancia y mixta, en coautoría con la licenciada Mónica Rocío Torres León, y donde ambas autoras señalan que con estas previsiones será posible presenciar en el corto plazo que estas modalidades se consoliden como opciones para complementar la educación presencial. Bien, iniciamos con nuestra dinámica. Recuerden que esto inicia en el portal de la RIEM, www.riem.mx, e iniciamos con el registro en el seminario Repensar la Bioquímica. Posteriormente a él, vamos a dirigirnos a la sesión correspondiente para hacer uso del documento de referencia que es en la base de nuestras videoconferencias y del diálogo que llevaremos con nuestro invitado. En su pantalla estarán pasando las direcciones para los contactos que puedan hacer con nosotros para hacer sus preguntas y hacérselas llegar a nuestra invitada. Las formas de participación podrán ser a través de la sede o bien por los diferentes puntos de contacto. La primera parte de nuestra videoconferencia será un diálogo entre nuestra invitada y los aquí presentes, para después dar paso a la interacción con las sedes y posteriormente con las preguntas del foro. Bien, empecemos, Víctor. Gracias, maestra Virgen. Maestra Rocío, en el área de la bioquímica, los profesores son investigadores, como bien decía la doctora Liliana hace un ratito, disciplinares con mucho reconocimiento a nivel mundial. Tienen una gran productividad científica, la mayoría de los artículos están puestos en inglés, y en la página de Ciencias Biológicas aparece una liga donde se puede ver la productividad científica que tienen nuestros investigadores. Pero se resisten a la profesionalización de la práctica docente y sobre todo a alternar modalidades educativas distintas a la presencial. Ya encuentran los conceptos pedagógicos los encuentran alejados de su vocabulario cotidiano, y la pregunta que quiero hacerte en base a tus documentos de referencia que nos compartiste, ¿qué estrategias has encontrado para incrementar en áreas disciplinares teórico-prácticas como es la nuestra el cambio de paradigmas en la modalidad mixta o la modalidad a distancia? Muy bien, pues buen día a todos. Espero que esta charla sea fructífera. Les agradezco la invitación. Y bueno, ya pasando concretamente a la pregunta, Víctor Hugo, considero que en efecto el vocabulario que en ocasiones utilizamos dentro del área educativa puede ser de una u otra forma alejado de cada una de las disciplinas que están los profesores utilizando para su quehacer cotidiano. Es cierto que el profesor pues es especialista en sus contenidos, es especialista en la impartición de su materia, y que utilizar terminología o conceptos que tienen que ver con los modelos pedagógicos, las teorías de enseñanza-aprendizaje, la didáctica y una serie de elementos que están permeando esa práctica, pues resulta incluso hasta, como bien lo decías, genera mucha resistencia. Sin embargo, creo que para el profesor, para todo aquel que se dedica a la enseñanza, es importante que conozca elementos básicos para poder establecer un diálogo con sus pares y con los alumnos. En efecto, el vocabulario quizá pueda ser un tanto alejado, sin embargo, estas competencias que el profesor necesita desarrollar pues tienen que ver con compartir
una serie de conceptos, una serie de elementos de la propia práctica docente. Nosotros hemos encontrado dentro del trabajo que realizamos a la hora que se desarrollan, que se diseñan los materiales, hemos encontrado que el acercar al especialista del área educativa, al especialista del diseño gráfico, al especialista en la programación, al trabajo que hace el maestro, a conocer los pormenores de su disciplina y al mismo tiempo acercar al profesor, al especialista en la disciplina, al trabajo que hace el especialista en diseño didáctico o en diseño instruccional, al trabajo que hace el diseñador gráfico y a otros tantos especialistas en su área, resulta productivo. El hecho de que puedan compartir esos elementos básicos es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Que el profesor, al explicar los pormenores de su disciplina, hace sensible también a los especialistas en las diferentes áreas, y estos especialistas también reconocen la destreza y la habilidad del profesor en su materia. Entonces, esta es una práctica que para nosotros ha funcionado bastante bien a la hora que se elaboran los materiales. Establecer este puente de comunicación, estos conceptos mínimos que todo ese grupo de trabajo que nosotros le llamamos celdas de producción pueda llegar a tener. Gracias. Gracias, Rocío. Bien, uno de los medios a los que ahora nos enfrentamos para la enseñanza es el medio virtual y por lo tanto el desarrollo de cursos a distancia o cursos mixtos. Esto a veces nos enfrenta a retos, pero también sabemos que hay beneficios para nuestros alumnos. En los documentos que nos proporcionas, mencionas que los alumnos identifican 8 puntos de beneficio a su desarrollo y que para la mayoría es común en su beneficio el aprender y desarrollar mejor una redacción de texto. Así es que a mí me gustaría nos platicaras un poco acerca de cuáles son estos puntos benéficos que los alumnos encuentran para que también nosotros como docentes los fomentemos y empecemos a pensar también que en un futuro cercano, y si no es que inmediato, la respuesta a una mayor oferta, pues finalmente va a ser en un momento dado los cursos a distancia o mixtos. Entonces, ¿cuáles son estos 8 puntos de impacto positivo que tienen o identificaron los alumnos en el bachillerato a distancia? Muy bien, antes que nada yo quisiera contextualizar un poco de dónde provendrían estas aseveraciones. Les he compartido el texto de los perfiles de los estudiantes exitosos, medios y bajos. Es un estudio comparativo que hicimos en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México y con la Universidad Autónoma del Estado de México y por supuesto con los chicos del Politécnico. En el 2009 nosotros analizamos allí la forma como el alumno se apropia de los contenidos y qué tan exitoso es y qué es lo que hace que sea exitoso o no en su rendimiento académico. Nosotros, en este sentido, de los 9 sujetos con los cuales se hicieron estas entrevistas a profundidad, encontramos que había una serie de similitudes en cuanto a los que son exitosos. Nosotros los catalogamos por sus promedios de calificaciones y fuimos haciendo esta depuración. Entonces encontramos que el estudiante exitoso tenía patrones muy interesantes de estudio. Son alumnos
que no se conforman con los contenidos que encuentran dentro de su ambiente virtual de aprendizaje, con los recursos que les proporciona la plataforma, sino que son alumnos que leen, se informan, investigan, analizan diferentes fuentes, que se van a la consulta de internet, de libros, incluso a preguntar. Alguno de ellos me decía, es que pregunté a un familiar, ¿no?, sobre un concepto que no entendía. Es decir, han desarrollado este sentido de autonomía en el aprendizaje y de investigación. A diferencia de los alumnos que estuvieron en los niveles medios o bajos, son alumnos que leen solamente sus contenidos, que quizá hagan un resumen, pero que no van más allá. Entonces, de ahí pudimos observar que resultado de estos procesos que ellos mismos han ido experimentando, ellos se sienten más seguros a la hora de intercambiar información, se sienten mejor, con la habilidad más desarrollada para escribir, para intercambiar puntos de vista con otros compañeros, para participar más en los foros y argumentar sus participaciones. Esas son una serie de competencias que el alumno ha ido desarrollando, el alumno exitoso, y que funcionan como un círculo virtuoso. Es decir, cuando los alumnos ven que esa forma de estudio, que esa forma de acercarse a los contenidos y al conocimiento les resulta efectiva, que obtienen buenas notas, llamémoslo así, continúan en esa línea y entonces van autorregulando su aprendizaje, van de alguna manera siendo más autónomos, menos dependientes de lo que el profesor les dice o de las herramientas que el profesor les acerca, porque ellos ya saben dónde buscar y cómo traer esa información para convertirla en algo que pueden trabajar y aprender. Entonces, son mejores redactores de textos, son investigadores, son alumnos que van generando otro tipo de competencias mayores de análisis, de síntesis y de reflexión incluso. Precisamente en este mismo tenor con respecto a las habilidades que tienen los alumnos en la actualidad, pues demandan una mayor atención por parte del profesor para poder llevar a cabo su generación de conocimiento en el salón de clases. La bioquímica se ha caracterizado, y retomo un poco este concepto que tienes en los documentos de referencia sobre la menos preferida. La bioquímica es considerada como una unidad de aprendizaje difícil, porque representa una serie de cuestiones complejas para que el alumno pueda abordar estos contenidos. Es decir, hay una apreciación que se tiene con respecto a la bioquímica en general, y donde hay muchas bioquímicas, en particular esas biológicas, y esta apreciación depende de varios factores. Por hacerte referencia a alguno, podemos decirte que son un factor que ha dificultado o ha dado esta característica de dificultad a la bioquímica, es precisamente el escaso uso de estrategias didácticas por parte de los profesores para poder acercar este conocimiento a los alumnos. Entre otras, también ese manejo de materiales didácticos y al mínimo uso de otras tecnologías que favorezcan este conocimiento, la prospección de este conocimiento. La pregunta va en este sentido: ¿qué mecanismos de fortalecimiento académico han dado mejoras en el aprovechamiento escolar? Es decir, ¿se pueden extrapolar estos resultados que tú encontraste al nivel de bachillerato con el nivel medio superior, con el nivel superior y posgrado? Sí, Víctor Hugo, es interesante el planteamiento porque en efecto muchas de las veces cuando el alumno no logra obtener buenas notas o no ve buenos resultados, ¿no?, a pesar de su esfuerzo,
pues habría que preguntarse qué tan significativo fue eso que le presentamos en la forma de un contenido, qué tantas herramientas trajimos a este proceso como para esperar que se detonara alguna o que se generara este conocimiento, qué tanto fuimos el vehículo para que ese alumno pudiera sentirse atraído, motivado para aprender. Y en ese sentido, considero que más allá de las competencias que pueda el alumno estar manejando, generando, fortaleciendo, también es importante reconocer que de la parte de la docencia hay puntos que habría que estar atendiendo. Traer al concurso de un proceso de aprendizaje en el que queremos que sea significativo, en el que buscamos que sea pertinente, en el que pensamos que derivado de ese proceso de enseñanza-aprendizaje vamos a obtener ciertas aplicaciones, pues tendríamos que variar, por un lado, los métodos, las estrategias y la forma como estamos concibiendo que este aprendizaje se construye. Si solamente trabajamos con los contenidos, con las lecturas y pedimos ensayos, que incluso pueden hasta bajarse de la red, ¿verdad? En varios sitios, pues sería mucho pedir que de ahí se generaran otro tipo de cosas que no fuera la reiteración o la repetición. El trabajo por proyectos, los estudios de caso, las clínicas, como en algunos ámbitos se les llaman, son estrategias que nos permiten fomentar esto precisamente de lo que hablábamos hace un momento. El espíritu investigativo del alumno, el que pueda recurrir a varias fuentes y analizar la información y traerla para solucionar un problema. Cuando hablamos de proyectos y de solución de problemas, no me estoy refiriendo precisamente a los problemarios, ni a las preguntas-respuestas, sino solamente a un proyecto que involucra una serie de pasos en las que nosotros como docentes vamos dando guías o pistas para que el alumno encuentre información valiosa, la seleccione, la analice, reflexione sobre ella y pueda traer a la mesa y en conjunto con los compañeros un resultado. Partiendo del asunto hablando ya del vocabulario, de que este aprendizaje tendría que ser significativo. ¿Qué quiere decir que sea significativo? Que tenga una aplicación, que este aprendizaje pueda pasar de todo ese cúmulo de información que logró captar el alumno, poderlo procesar, poderlo analizar y poderlo transformar en un conocimiento. Y ya como último peldaño, que pueda él aplicarlo en una situación práctica, en una situación real. Y para ello, bueno, pues la consulta de fuentes, como nos lo puede aportar Internet y una serie de recursos que ellos contienen, como las webquests, las wikis o los blogs, pues son herramientas que nos pueden permitir trabajar hacer este trabajo por proyectos, este trabajo de solución de problemas y los estudios de caso que, como ya mencionaba, pues empujan, ¿no? Detonan otros procesos que solamente la lectura de contenidos o el realizar una práctica que, sin denostar pues la fortaleza que tiene la capacidad de un trabajo práctico, pues dejaría de lado el aprendizaje, la búsqueda por esa información, el aprendizaje por descubrimiento. Antes de darle la palabra a la maestra Virgen,
Me gustaría acotar un poco lo que nos compartió ahorita la maestra Rocío. Yo trabajo en la UTE de nuestra escuela y es verdad lo que les menciona, ¿no? Nuestra sede de producción siempre está dispuesta a colaborar con los docentes interesados en abordar los contenidos en otro tipo de modalidad. El equipo de la UTE está siempre a su disposición, tanto el diseñador gráfico, el diseñador de videos, el programador, siempre van a estar dispuestos para poder colaborar y ofrecer la oportunidad al docente de esquematizar materiales curriculares en forma de objetos de aprendizaje. Ahora sí, maestra Virgen. Gracias. Bien, modificar la práctica docente requiere, como decíamos, de adquirir competencias, pero además es sabido que se tiene resistencia al cambio, a pesar, y que el Politécnico, por ejemplo, tiene una gran trayectoria de un trabajo, de una impartición tradicional a base de conferencias. Pero bueno, hemos ido avanzando y algunos profesores ya van cambiando esta práctica, van adicionando algunos materiales diferentes, han desarrollado otros. Sabemos que quizás nos falta mucho y que llegar a los cursos en línea puede llevarnos todavía más tiempo, pero algunos, o si no es que una buena parte de la población ya va en camino. Entonces a mí me gustaría retomar otra vez lo de los cursos en línea y preguntarte, Lucio, ¿cuál fue la aceptación de los docentes para estos cursos, para estos bachilleratos, el bachillerato en línea de Politécnico, por ejemplo? ¿Qué tan aceptado fue para los profesores ya en plantilla docente? Y si ellos incursionaron en esta modalidad o bien si tuvo el instituto que hacer una convocatoria otra vez para que se integraran nuevos profesores que pudieran atender con no capacidades, porque creo que todos los tenemos, pero sí con competencias desarrolladas diferentes a los que están ya en la plantilla. Sí, en efecto, bueno, el instituto incursiona en este ámbito de la educación a distancia con bachilleratos y con licenciaturas, pues desde hace ya un buen tiempo, concretándose prácticamente en 2007, donde lanzamos nuestras tres primeras carreras en medio superior y otras 3 en el nivel superior. Y pues generamos un modelo que partiera de lo presencial, de lo que ya se tenía en el sistema escolarizado y adaptándolo a lo que pudiera el instituto integrar para una modalidad de estas características. Entonces diseñamos una propuesta educativa que se sirve de la experiencia y del conocimiento de la planta docente que ya está en el sistema escolarizado, tanto para el diseño de los materiales educativos como para el acompañamiento de docentes y de tutores, que son las piezas claves del modelo. Y a partir de allí se empezaron pues ya a generar los materiales y a atender los grupos. Indudablemente que en un principio pues por un lado hay resistencias, por otro lado hay desconocimientos e incluso yo diría que hasta miedos, porque parecería como algo muy alejado de lo que se conoce. Recordemos que en el caso específico de nuestro instituto, pues nuestras academias, nuestros profesores, pues somos de la vieja guardia, aprendimos de manera diferente, de manera tradicional, y enfrentarse a un modelo en el que las tecnologías y los medios son los que están de alguna manera dirigiendo el avance de estos programas, pues da un poco de miedo. Entonces,
avanzamos apuntalando pues estos miedos. Más allá de que el maestro adquiriera competencias tecnológicas, tuvimos que vencer esa barrera, ¿no? De la resistencia, de los temores, de esta, incluso de esta pues gran falacia de que los medios sustituyen al profesor, de que el profesor pues ya no tiene que hacer nada, ¿verdad? Porque pues ahí están los contenidos en la plataforma, están ya dispuestos todos los elementos, incluso hasta para calificar, ¿no? las unidades de aprendizaje. Entonces, iniciamos con una propuesta de formación que sí, en efecto, sustenta mucho de su trabajo en el manejo de la plataforma, en vencer ese miedo de dar clic aquí, clic allá, y de utilizar las herramientas, particularmente la del foro, que es una de las más utilizadas, pero también un acercamiento a lo que es la modalidad, a lo que se espera del profesor en un programa de estas características, a un acercamiento también a lo que se espera del alumno, y algo muy importante, el que el profesor tuviera la certeza de que cuando participa en un programa de estas características, no es él solo con la máquina y el alumno. El modelo está sustentado pues en toda la institución, llámese desde la parte de administración escolar, desde darle un soporte técnico permanente, de que tenga la certeza de que siempre va a haber alguien para que le pueda resolver, desde una desconexión hasta un problema de claves, que parecieran cosas irrelevantes, pero que al final del día van permeando en el ánimo y en la motivación tanto de los alumnos como de los profesores. Entonces, el curso se ocupó de eso, de darle la confianza al profesor de que no está solo, y de que tiene a la institución como respaldo para poder hacer su trabajo a distancia. Entonces, esa fue la primera resistencia, y creo que rindió buenos frutos, y que los profesores poco a poco fueron acercándose mucho más, creyendo mucho más en la modalidad. Empezamos con alrededor de 200 maestros formados para la primera convocatoria, y hoy por hoy tenemos arriba de 3.500 maestros trabajando de manera activa, atendiendo a los alumnos, y en el mismo caso, más o menos, en la misma tesitura estuvieron el trabajo con los maestros que se encargaron de apoyar el desarrollo de los materiales, porque fueron ellos mismos los que trabajaron en los materiales en línea. Gracias, Rocío. Antes de darle la palabra a las sedes conectadas por el sistema de videoconferencia, nada más déjenme hacer un breve paréntesis con respecto a un comercial. En la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el periodo intersemestral de diciembre, tuvimos la oportunidad de dar un curso en donde el docente se empapa con esta modalidad diferente a la presencial, y el taller se llamó Taller de Inducción al Diálogo en Videoconferencia, para desarrollar en los docentes otras competencias diferentes a la presencial. Por cierto, para el siguiente periodo intersemestral de junio tendremos nuevamente otra de las visiones, otras de las ediciones de este taller. Es un taller ya registrado ante la CGFIE con un valor de 25 horas, y que estaremos invitando en primera instancia a los profesores que han sido participantes de los seminarios Repensar. Están llegando varias preguntas al foro, pero antes de darles entrada a estas preguntas, vamos a ceder la palabra a la sede del SICS Milpa Alta para que nos hagan partícipe de su reflexión. No se escucha, pero creo que tienen su... Y en literatura revisada, en el abanico de las 25 opciones creadas
por el sistema federal y estatal educativo que menciona el dicho texto. Estas son muchas, son pocas, son suficientes. Me refiero a la relación inversamente proporcional con la plantilla de los demandantes de esta atención. Gracias. A ver si alcancé a comprender porque se entrecortaba. Maestro, nos hace referencia al texto en donde mencionamos, el texto sobre el bachillerato en México, donde mencionamos toda la gama de posibilidades de cursar el bachillerato en el sistema educativo nacional. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Pues a la pregunta de si son muchas o si son las necesarias, el acento que nosotros quisimos poner al mencionar esta gama, consideramos amplia, es que en realidad las opciones para estudiar bachillerato en México sí hay más de una, ¿no? Incluso de pronto encontramos otras más, creo que ya la cifra subió a 30 y tantas. Y se contrapone con esta idea de que no hay oferta para atender toda la demanda. Como usted sabe, el marco curricular de la reforma para el nivel medio superior, pues nos hace hincapié en que todas estas opciones pues tienen pocos puntos de encuentro, ¿no? Y de ahí que viene toda esta propuesta en la que se exige que estos niveles se comuniquen, que tengan posibilidades de hacer flexible el tránsito entre una y otra, el que haya la posibilidad, que hoy por hoy ya es una realidad, que haya la posibilidad de que alguien que inicia en uno de los subsistemas pueda continuar sus estudios en otro y concluir. Considero que cada una de estas opciones satisface necesidades muy particulares de las diferentes regiones y de las diferentes necesidades de la población. Sin embargo, el hecho es que los alumnos siguen desertando, o sea, se inscriben y no se quedan. Entonces, pienso